Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, estamos probando una nueva forma de presentar nuestras clases virtuales, que esperemos que se vaya perfeccionando la técnica en la medida en que, bueno, en que podamos ir haciendo las otras propuestas. Espero que se encuentren bien, que se encuentren bien junto con sus familias, tratando de llevar el mejor modo posible esta cuarentena, ¿sí? Eh, Quiero darles las gracias también por el nivel de producción que tienen los trabajos de ustedes. La verdad que me da mucho gusto corregirlos, porque, bueno, vuelcan muchas cosas importantes dentro de esos trabajos y, bueno, los animo a continuar así. La propuesta de este momento va a ser hacer como una recapitulación de todos los temas que hemos venido trabajando desde marzo, desde que iniciamos las clases virtuales hasta el presente, para puntualizar algunas líneas que nos van a ayudar a continuar con el tema de Pentecostés y después la vida pública de Jesús, ¿sí? Vamos entonces a iniciar esta presentación con un título que les resulta conocido, porque ya lo hemos venido trabajando durante, creo que estas dos semanas, esto de que Jesús hace nueva todas las cosas. Pero ahora desde esta perspectiva recapituladora, en donde vamos a retomar los temas desde el primero de todos que hemos visto, que es la Cuaresma, ¿sí? La Cuaresma es tiempo de preparación a la Semana Santa, son estos 40 días previos a el inicio de la Semana Santa, donde preparamos nuestro corazón, nuestra vida, a través de las prácticas de la oración, del ayuno y de la limosna, para estar como mejor predispuestos a vivir la Semana Santa y posteriormente la Pascua de Jesús. Todo esto es para que todas las cosas que van sucediendo en el calendario litúrgico, que es el recuerdo de estas festividades religiosas, no sean solamente una instancia para recordar hechos o para tener determinados eventos religiosos y sociales, sino fundamentalmente para que nos ayuden a nuestra vida desde dentro, nuestra vida interior, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, como les decíamos, iniciamos este tema de la Cuaresma y después hablamos de las tentaciones de Jesús en el desierto, que este texto del Evangelio, que es el que está escrito aquí, es el que se lee el primer domingo de Cuaresma, ¿sí? En donde se recuerda que Jesús también, antes de su ministerio público, se retiró al desierto durante 40 días, ayunó y estuvo en una oración como más profunda para prepararse a la vida pública. Y en ese tiempo es el que él tiene esta experiencia de las tentaciones. Nosotros la hemos analizado, hemos visto de qué podían significar esas tentaciones en Jesús y qué pueden significar esas tentaciones en nosotros. Sobre este tema vamos a volver después con una propuesta de discernimiento, pero por ahora lo dejamos ahí, en eso, ¿sí? Bueno, y después puntualmente entramos en el relato de la pasión de Jesús, en el tema de la Semana Santa, en donde hemos leído el Evangelio que narra todo lo que aconteció en Jesús en su muerte dramática en la cruz. Nosotros tenemos como una frase que quizás la repetimos sin pensarla mucho, esto de que Jesús murió en la cruz para darnos su vida. Pero ahora nos vamos a preguntar un poquito más en profundidad ese por qué necesitó o por qué eligió morir en la cruz para entregarnos su vida, si Él entregó su vida a cada momento. ¿Por qué el dramatismo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué esta forma tan cruenta y sangrienta de elegir la muerte? ¿Sí? Volvemos a ese tema. Es verdad, Jesús nos entrega la vida a nosotros, pero en realidad no era necesaria la cruz para demostrarnos que Él nos entregó la vida, porque Él toda su vida estuvo entregada al servicio de los demás, ¿sí? Toda la vida de Jesús fue una vida de entrega, desde que nació hasta que murió, porque Él siempre hizo el bien a los demás. Él no solo entregó su vida en la cruz, la ha ido entregando desde el inicio. Entonces,
era necesaria esa muerte en la cruz para hacernos entender que Él se entregaba por nosotros? Hay que tener una cosa clara. Dios siempre es el Dios de la vida. Es el Dios que es autor de la vida, de la salud, de la alegría, de la abundancia, de la fiesta, de la prosperidad. No es el autor del dolor, no es el autor de la muerte, no es, Él no busca para nosotros una existencia dolorosa. No, al contrario, Él lo que siempre quiere hacernos es sanarnos, llevarnos a la vida, llevarnos a la alegría. Dios lo tenemos que tener asociado a las imágenes de la alegría, ¿sí? Porque Dios es fuente de vida, de belleza y de verdad. Dios tiene un rostro atractivo. O sea, si nosotros cuando pensamos en Dios, se nos viene a la imagen alguien que nos está mirando para cuestionarnos, para achicarnos, para hacernos tener miedo o sentimos que desconfía de lo que estamos haciendo, que a veces podemos tener esa imagen en nuestro imaginario sobre Dios. Pero si esa es la imagen que viene a nosotros cuando queremos, cuando lo nombramos o cuando nos queremos poner en contacto con Él, esa imagen tiene muchos motivos por el cual está ahí, pero que no lo vamos a analizar ahora. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no es una imagen correcta. No, Dios no produce eso. El Dios verdadero, cuando viene a nosotros y cuando nosotros percibimos esa presencia, es siempre una presencia que nos deja muy confiados, tranquilos y fundamentalmente alegres, ¿sí? Que nos atrae por la belleza que Él es. Y no nos atrae, o sea, no nos da miedo, no nos atemoriza, no nos intimida. Si nosotros frente a la idea de Dios sentimos como una cosa así que nos intimida, que nos da miedo, que nos intranquiliza, que nos angustia, tenemos que tener claridad en saber que eso que viene a nuestra mente cuando nombramos a Dios, realmente no es Dios verdadero. No lo estamos conociendo bien o no nos han hablado bien de Él, porque Dios siempre es fuente de confianza, es fuente o sea, siempre nos atrae hacia Él y nunca sentimos miedo. Entonces, el mal, la muerte, el dolor, las injusticias, no tienen su causa en Dios. Nosotros sabemos que es consecuencia de la elección de la humanidad de dar la espalda al proyecto de Dios, ¿sí? Esto ustedes lo han visto en años anteriores cuando seguramente han trabajado el tema de Adán y Eva y el pecado original. O sea, en ese relato, que es un relato mítico, está simbolizado esa respuesta humana en la que el hombre le da la espalda al proyecto de Dios y quiere construir un proyecto propio, a espaldas de él. O sea, el problema no es que sea un proyecto propio, sino que esté en contraposición a lo que Dios quiere de la humanidad. El proyecto de Dios, que es el reino de Dios, ¿sí? Es una humanidad llena bueno, de amor, de vida, de salud, de armonía, en donde haya lugar para todos y cada uno, y en donde no haya dolor, donde no esté la muerte ni las injusticias. Esa experiencia humana del dolor, de la injusticia, de la guerra, del hambre, de todos los males que nos aquejan como personas y como humanidad, es fruto de esa construcción humana que hemos hecho de espaldas al proyecto de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿sí? Porque nosotros partimos de la pregunta de por qué era necesaria, o sea, por qué era necesario que Jesús muriera dramáticamente en la cruz para entregarnos a la vida, para salvarnos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esa forma? Podría haberlo hecho de otra forma. ¿Por qué eligió ese camino tan difícil de entender para nosotros? Antes que nada, hay una cosa que también no siempre la tenemos clara
y es que nuestro mundo, este mundo que está aquí, es construcción del ser humano, ¿sí? Y Dios respeta la construcción del ser humano, ¿sí? Todo lo que nos, o sea, es como que Dios, es verdad, es que el creador del mundo y es creador del ser humano, pero nos ha entregado las llaves, o sea, ha entregado a la humanidad las llaves del mundo, ¿sí? Y el hombre es señor dentro de la tierra. La tierra me refiero no solo a lo geográfico, sino a la construcción. Entonces, si la humanidad ha construido algo a espaldas del proyecto de Dios, en realidad lo ha hecho esperando ser más que Dios, o sea, esperando en hacer algo mejor de lo que suponía el proyecto de Dios, ¿no? O sea, el hombre, cuando dio la espalda a Dios y quiso hacer su propio proyecto, pensó que iba a hacer algo mejor. Justamente esa fue su tentación, ¿sí? ¿Y qué consiguió? ¿Cuál fue la consecuencia? Y bueno, fue que entró en el mundo esa potencia de autodestrucción. O sea, lo que el hombre construye a espalda de Dios no es mejor, es autodestructivo. Entonces ahí ya es cuando en el mundo empieza a haber esa potencia de autodestrucción. Pero Dios mágicamente no la puede hacer desaparecer. O sea, si nosotros nos preguntamos por qué Él permite el mal, por qué permite que los malos se salgan con la suya, por decirlo de una forma bastante simplificada y coloquial, ¿por qué no los destruye? Y bueno, porque si Él destruyera mágicamente las consecuencias autodestructivas de nuestra construcción, no nos estaría tomando en serio. Y Él nos respeta, respeta nuestra libertad y respeta nuestra construcción, aun cuando no, aun cuando sea contraproducente para nosotros mismos. Entonces, vamos a volver a la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué le queda a Dios? Poniéndonos en su mente, como intentando ponernos en su mente. Nuestra construcción que nosotros hicimos, me refiero a la humanidad, ¿no? Me estoy hablando de nosotros como en un plural majestáutico que se llama, o sea, un plural al hablar de humanidad, ¿no? Le dimos la espalda al proyecto de Dios, ¿sí? Nos quisimos construir nuestro propio proyecto, ¿sí? Pensando que iba a ser lo mejor, lo más, y resultó una potencia autodestructiva que también nos termina haciendo nosotros víctimas de esa construcción. Dios eso no lo puede revertir, en su poder podría, pero no lo hace porque es el respeto que Él nos tiene como criaturas, ¿sí? Él podría revertir mágicamente, pero no lo hace porque es nuestra construcción. Entonces, ¿qué? Se resigna. Es decir, bueno, ya que el ser humano quiso hacer su propio proyecto, le salió mal, que se las arregle. Podría haber sido su elección, pero como nos ama, no hace eso. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Se hace hombre. Se hace hombre en la persona de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo de Dios que se hace verdadero hombre en Jesús. Entonces, él ya sí puede meterse dentro de nuestro mundo como un ser humano. Y como un ser humano, cabeza de la humanidad, con su fidelidad a Dios, revierte esa negación de la humanidad de darle la espalda. O sea, él, en lugar de darle la espalda, le da la cara de nuevo al proyecto de Dios, ¿sí? Él acoge libremente el proyecto del Padre y así posibilita que la humanidad vuelva a Dios. Por eso es que decimos que en Jesús se restablece la amistad entre el Dios y la humanidad, porque Él entra al mundo como un ser humano, vive como un ser humano, responde al proyecto de Dios como un ser humano, vuelve a abrir la puerta de amistad entre Dios y el hombre. Pero volvemos a la pregunta que todavía no está respondida. ¿Por qué la necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz como respuesta de fidelidad al proyecto del Padre? ¿Era necesario que Jesús muriera en la cruz? O sea, ¿era esa la respuesta humana que Dios necesitaba para abrir
de nuevo este diálogo de amistad entre el hombre y la humanidad, entre el hombre y Dios? Bien, hay que entender que eh, Dios cuando quiere salvar al hombre no lo hace al modo de un superhéroe que tiene superpoderes y que con ese superpoder va a aniquilar a los malos. Eso está en nuestro imaginario, pero Dios no lo hace de este modo. Cuando ustedes hicieron el trabajo de la pasión, recuerdan que una de las propuestas era elegir a uno de los personajes de la pasión de Jesús y realizarlo en entrevista. Y muchos de ustedes tomaron la figura de Judas, ¿sí? El traidor. Y cuando le hacían la pregunta de por qué había traicionado a Jesús, muchos de ustedes consignaron, bueno, por una cuestión de avaricia, por las 30 monedas. En realidad suponemos que no fue eso lo que le impulsó a Judas el tema de la traición, sino más bien una desilusión. ¿Por qué? Y porque en nosotros está un poco esa idea como del salvador mágico, del salvador superhéroe que viene a alinearse con nosotros, que somos los buenos, por decirlo de alguna forma, para aniquilar a los que nos están haciendo el mal o a los malos del mundo, al estilo del superhéroe. Y sin embargo, esa no fue la modalidad de Jesús. Jesús se hizo víctima del mal. O sea, él no destruyó el mal con un poder más fuerte, como fuego contra fuego, ¿sí? No lo venció con un superpoder al mal y lo aniquiló, sino que al revés, es como que se hizo más débil que lo malo y se hizo víctima de aquello del mal del mundo. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos de que Jesús carga sobre sí nuestros pecados, ¿no? Él se hace víctima, como que el mal le va a ganar, ¿sí? Lo va a matar, lo va a crucificar, lo va a torturar, lo va a matar. De hecho, lo termina matando. Pero Jesús asume ese rol de víctima de una forma voluntaria y con su gesto de amor, de entrega y de perdón hace que lo más fuerte sea el amor. O sea, él no vence el mal con una fuerza igual, pero distinta, pero al mismo nivel, sino que él, haciéndose víctima del mal, realiza un gesto de perdón y de amor tan grande que lo termina venciendo. Él vence el mal por la fuerza de su amor. Por eso el amor vence. El amor es muy poderoso, es la fuerza más poderosa de la tierra, pero es también muy silenciosa. Por eso es como que aparentemente ganan los malos o lo malo puede más, parece más fuerte, porque el amor tiene un poder muy silencioso, ¿sí? Se llega a ver que triunfa, pero a largo plazo. En el mientras eh, hay que creer, digamos, en esa fuerza, en ese amor que debe ser muy perseverante. Por eso la resurrección de Jesús es la prueba de que el amor ha vencido. En la muerte no termina la historia continúa con la resurrección. Y la resurrección entonces ha sido la victoria total del amor sobre las fuerzas del mal, ¿no? En Jesús, en la resurrección de Jesús, sabemos que el amor es más fuerte, que el amor ha vencido. Y en eso es que decimos que la resurrección de Jesús hace nueva todas las cosas, porque abre la posibilidad a lo bueno. Ahora, volvemos a una pregunta. Si la resurrección de Jesús, que ya fue, digamos, en el tiempo, hace nueva todas las cosas, ¿por qué sigue existiendo el mal? Porque lo que Jesús ha hecho es darnos la posibilidad, la potencia, pero es construcción nuestra realizarla o ayudarnos de esa potencia para renovar este mundo. O sea, lo que Jesús hace es darnos la posibilidad de renovar las cosas, de hacerlas nuevas, ¿sí? Pero está en nosotros el apoyarlos o no, ¿sí? Esta reconstrucción que nosotros deseamos y soñamos
y que Dios sueña con nosotros para este mundo, depende de nosotros. Jesús nos da la potencia, Él nos ha abierto la puerta, pero los que tenemos que entrar somos nosotros, es la decisión nuestra decisión libre. Dios, porque en el mundo sigue habiendo sufrimiento, no está impasible, Dios sigue sufriendo con los que están sufriendo. Dios sufre con nosotros cuando nosotros estamos sufriendo. Pero nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de, con la fuerza de Jesús, hacer nueva todas las cosas. Y nosotros vemos en este mundo que está lo bueno y lo malo, y está en lucha, ¿sí? Y nosotros con nuestras decisiones damos poder a lo uno o a lo otro. Por más que nos sintamos pequeños, nuestras decisiones, por más que sean hechas en la intimidad de nuestro corazón y que no nos parezca que vayan a trascender mucho, que no importa, en el conjunto se pierde, sin embargo no se pierden. Y podemos tomar como ejemplo esto mismo que sucede con la pandemia. Está bien, la pandemia sucede para mal, pero en esto de que cada uno se cuida no solo por sí mismo, sino porque cada uno es un poder de contagio para otros, con una fuerza de contagio muy grande. Entonces, el que yo me cuide de no enfermarme implica no solo que me estoy cuidando a mí misma o a mí mismo, sino que estoy cuidando a potenciales personas que se pueden contagiar de mí. Pongamos esto en sentido positivo. Si yo decido, eh, si yo opto por el sueño y por el proyecto de Dios, opto por lo bueno, opto por la resurrección, por esta renovación de todas las cosas, y quiero que eso esté dentro de mi vida, yo lo voy a contagiar. No va a ser solo para mí. Yo tengo ese poder de contagio. Y si yo decido por lo malo, también tengo ese poder de contagio. Entonces, lo que yo decida impacta en lo uno o en lo otro, da fuerza a lo uno o a lo otro. Está en mi decisión y yo tengo ese poder. Entonces, Jesús nos entrega su espíritu resucitador para que nosotros tengamos la fuerza de renovar nuestro mundo, de humanizarlo. Y en esto, con esto termino ya, quiero, yo tengo la esperanza en la generación de ustedes, porque este tercer milenio está viviendo algo particular, no solo por la pandemia, digamos, este tema los avances de la tecnología, el poder que el hombre está construyendo para sí, todas las cosas nuevas, eh, todo es un poder, pero ese poder puede ser usado para bien o para mal, o sea, puede ser un poder reconstructivo, un poder para mejorar la vida del ser humano, de todos y cada uno de nosotros, o también un poder destructivo. Y nosotros estamos viendo muchos ejemplos de que ese poder mal usado es una fuerza autodestructiva muy grande. Lo estamos viendo con todo el problema del planeta, con todo lo que está sufriendo nuestro mundo, nuestro planeta, por malas decisiones del hombre o de la humanidad o de algunos, ¿sí? Entonces, esto de que nosotros tenemos esta capacidad de intervenir para el bien de la humanidad y muy especialmente ustedes como de esta generación de este tiempo, ¿m? Es un poder muy grande. Yo los animo a tomar conciencia, ¿sí?, de este poder y por supuesto alinearse en la fuerza del espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu realmente transforma la vida de cada uno. Le da un poder nuevo, le da una dimensión nueva, un sentido que no lo conseguimos en otras cosas. Nosotros a veces buscamos ese color de la vida en muchas cosas, eh, porque, porque todo el mundo dice que están ahí, ¿sí? Qué sé yo, en conseguir cosas materiales, en divertirnos, y no digo que esté mal, pero a veces uno experimenta que va detrás de esas cosas y de pronto dejan como una sensación de vacío. No bastó. Sí, ya vino, lo tuvimos, estuvimos un rato con eso, sí vivió un rato y después se nos va.
el gusto se nos va, nos queda como ese vacío. Y ese vacío es señal de que tenemos que buscar algo mucho más profundo y que nos llene más de adentro. Y ese es Dios, y ese es el Espíritu. ¿Sí? Cuando Dios está en la vida nuestra, la llena de un color y de un sentido y de una alegría que no hay nada que se lo compare. Por eso los animo como a entrar en esta dinámica y por supuesto a decidirse y comprometerse en la construcción de un mundo más humano, que ese es el sueño de Dios. Bueno, chicos, después ya les voy a colgar cuál es la propuesta concreta para el trabajo de este tema. Y bueno, los despido hasta la próxima.